Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Padre Santo, yo te pido que seas tú obrando en nuestros corazones. Apareja este culto, Señor. Ponlo en orden. Apareja también nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pensamientos, Señor, para poder entender tu palabra el día de hoy. Te pido que nos ayudes. Te pido que abras, Señor, nuestros oídos, que los destapes, que abras nuestros ojos, Padre Celestial. Toma control de esta reunión, Señor, y ayúdanos a entender qué quieres hablarnos hoy a cada uno de nosotros y acá a tu iglesia, Padre. Gracias te damos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a empezar esta carta y durante diferentes domingos, lo que tome, el tiempo que tenga que tomar, vamos a estar leyendo esta carta de Timoteo. Entonces, a mí me gustaría empezar recordando, o que cada uno pueda pensar en su cabeza, ¿cuándo fue la última vez que leyó una carta? ¿Cuándo fue la última vez que envió una carta? ¿Y cuándo fue la última vez que la escribió? Quiero que tengamos eso presente. También que ojalá, mientras están pensando en eso, podamos pensar con qué sentimiento escribíamos esa carta. De pronto con rabia, con ira, de pronto enamorados, de pronto asustados. Y también que pensemos cuál es la intención de esa carta que escribíamos. Creo que cuando hablamos de cartas, pues hay diferentes tipos de cartas, ¿no? No esté pensando ahorita en las carticas del mundial, puede estar pensando, ¿no? Hoy vamos a hablar de otro tipo de cartas. Tenemos dos tipos de cartas: cartas formales y cartas informales. Las cartas formales son cartas que se utilizan en contextos pues profesionales, ¿no? Por ejemplo, una carta de renuncia, por ejemplo, una queja, por ejemplo, una carta de autorización, una carta de presentación. Eso es una carta formal. También tenemos las cartas informales. Y en esas cartas informales son cartas que tienen un lenguaje un poco más sencillo, un poco más íntimo, más amoroso, más amistoso. Esas cartas pueden ser cartas de agradecimiento, cartas de amistad, una carta de invitación o una de mis favoritas que creo que es una carta de amor. Creo que esa es la más favorita. Ahora con esto que les estoy mencionando acerca de las cartas tienen una intención. La intención de las cartas es comunicar. Comunicar un mensaje independientemente de para quién sea, a dónde sea. Esa es la intención de la carta. Las cartas existen hace muchísimos, muchísimos años. Así que antes de Cristo empezaron a escribir cartas con la necesidad de comunicar algo. Y claro, seguramente usted puede estar pensando, bueno, pero de pronto ya no me escriben cartas, ni mi novia. Hablaba con mi mamá y ella me decía, no, las únicas cartas que me llegan ahora son las del agua, las del gas, la del internet y la de la luz. Esas son las cartas que llegan todos los meses. Y con estos dos versículos que leímos de Primera de Timoteo, quiero que tengan estas dos preguntas en su cabeza. Y es que pensemos, ¿cuál es el propósito de esta carta? Y una segunda pregunta es, ¿a quién va dirigida esta carta? Porque creo que a veces pensamos que estas cartas que encontramos acá en la Biblia no son para nosotros. O sea, fueron escritas para otras personas, menos para mí. Y como toda carta, pues necesitamos saber quién
¿quién escribe esta carta, no? Y si leemos el versículo 1, nos está dando toda la guía para saber quién está escribiendo la carta. La carta empieza diciendo yo, pero ¿quién es yo? Dice yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, ¿quién está escribiendo esta carta de Timoteo? Pablo es quien escribe esta carta. ¿Y a quién se la está escribiendo? Porque necesitamos saber, es de y para, así como cuando ponemos en la tarjetica de un regalo. Y en el segundo versículo está diciendo a Timoteo. Entonces, esos son los personajes que tenemos hasta el momento. Tenemos a Pablo, que es el quien escribe esta carta, y tenemos a Timoteo. Ahora, hay algo particular, y es como Pablo se presenta. Pablo se presenta diciendo, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Es curioso, ¿no? Cuando de pronto piensen ustedes cuando escribían cartas, no sé, los que están más viejitos en el colegio o si escriben cartas, piensen ustedes cómo se presentan en esa carta. Sí o no, hola, gracias, te amo, chao, y ya. Eso es todo lo que ahora escribimos. Pero Pablo se toma el tiempo de describir quién es él, de mencionar quién es él. Y Pablo está diciendo, yo, Pablo, apóstol. Y la pregunta acá es, ¿qué es un apóstol? Porque hemos escuchado este término seguramente en las iglesias un montón. No, miren, allá va el apóstol, no, es como el intocable, como a él ni lo miren. Pero un apóstol es un enviado por Dios. Un apóstol es un mensajero. Un apóstol es una persona elegida por Jesús para difundir un mensaje. Eso es un apóstol. Y Pablo se toma su tiempo para decir, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado, pero fíjense que él no dice, enviado porque yo quise, enviado porque, me tocó. Ahí está diciendo que es apóstol de Jesucristo, por mandato, de modo que Jesús es quien elige a Pablo. Y Pablo continúa, quiero que tengamos el versículo 1 ahí para que, de primera de Timoteo, para que estemos mirando el texto. Y Pablo continúa dando dos características de Dios. Fíjense, él saluda rápido, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Y empieza dando dos características de Dios. La primera dice que Dios es nuestro Salvador. Y dice, y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Dos características con las que Pablo empieza marcando esta carta. Y son características, no se queda hablando de él, no se queda diciendo, es que como yo sí sé, es que como yo sí entiendo, yo sé más porque yo soy un judío, yo sí fui enseñado, entonces, no. Él empieza diciendo, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Y de una empieza a marcar quién es Dios. De una nos está mostrando quién es Dios. Y esto es una carta. Si usted puede leer el título en la Biblia, dice, primera carta del apóstol de San Pablo. Entonces Pablo empieza marcando que Dios es nuestro Salvador y que es nuestra esperanza. Ahora usted se puede preguntar, bueno, de pronto si hay personas nuevas, entonces, ¿cómo así que Dios es mi Salvador? ¿Cómo así que Jesús es mi esperanza? ¿Qué son estas dos palabras que Pablo está marcando? Entonces, ¿pero por qué Dios es nuestro Salvador? Entonces ahí cada uno puede estar pensando de pronto algún versículo, alguna frase, alguna palabra, pero creo que lo que más entendemos como iglesia es que Él es nuestro Salvador porque envió a su Hijo al mundo. Y Pablo empieza recordándonos quién es Dios. Qué chévere que cuando a uno le escriban una carta le recordarán quién es Dios. Y no solamente quién es uno, sino lo que está diciendo es, Dios es, fíjense, no es mi Salvador, es nuestro Salvador.
ahora tenemos la otra palabra y es esperanza. Y cuando yo buscaba el significado de esta palabra, me parecía muy curioso, porque cuando uno busca el significado de esperanza está diciendo que es un estado de ánimo optimista y una actitud activa frente a la vida. Fíjense, no es optimismo, no es, ay, todo va a ir bien, todo, sí, yo tengo mucha esperanza, no. Es una posición. Uno decide si tiene esperanza o si no. Y lo particular es que está diciendo que Jesús es nuestra esperanza. Otro significado que también uno puede buscar o encontrar de esperanza es esperar con anhelo. Y menciona algo particular y dice, por lo general, con placer. Creo que es difícil esperar con anhelo y con placer. Además que estamos hablando es de Dios. Si fueran otras situaciones, si nos quedamos solo, ay sí, que me llegue la carta de amor. Claro, con anhelo y amor. Con anhelo y placer estamos esperando. Pero cuando se trata de Dios, esperamos con anhelo y placer. Ahora podemos estar pensando, bueno, pero Pablo le escribió esta carta a Timoteo, yo ahí cómo entro, ¿no? Porque pues esto solo fue para Timoteo y eso ya hace cuántos años que lo escribieron. Y les hacía la pregunta de ¿a quién va dirigida esta carta? Entonces ya sabemos que a Timoteo. Pero pensemos nosotros, ¿será que solo es a Timoteo? ¿Será que esta carta solo es para Timoteo y ya? Y creo que acá hay un orden, ¿no? Porque Pablo se está presentando como un apóstol que es por mandato de Dios. Entonces, Dios, Pablo, Timoteo, y creo que dentro de esa lista entramos, y creo no, estoy seguro que dentro de esa lista esta carta es para nosotros también. Esta carta va dirigida a nosotros como iglesia, como congregación, como comunidad, o para cada uno de nosotros, si lo queremos ver así. Y creo que también uno puede estar pensando, bueno, ¿y Pablo quién era? Y creo que Pablo tiene unos antecedentes bien particulares, ¿no? Perseguidor, también era un judío en cuanto a la ley, excelente. Entonces es particular que ahora Dios escoja a una persona así para escribir esta carta. Y que las palabras de él no sean palabras de, ah, mira, tú eres el mejor, ¿no? Tú sí vas a poder. Tú, lo que empieza marcando es, ¿quién es Dios? Y está diciendo que es nuestra esperanza y es nuestro Salvador. Y ya que estamos tan un poco como románticos, como nostálgicos con este tema de las cartas, pensemos cuándo fue la última vez que leímos una carta de parte de Dios. Y que también pensemos cuál era nuestra actitud frente a la lectura de esa carta. Entonces ahí ya cada quien está, yo no he leído, ¿no? Yo estoy grave. Además recordemos que es Dios, o sea, Dios elige a una persona, Dios elige para que escriba. O sea, no son las palabras, y creo que eso también es importante entenderlo, y es que no son mis palabras, no es lo que yo estoy diciendo, es lo que dice la Biblia. De modo que estas palabras vienen es de parte de Dios. Y pensemos en eso, ¿cuándo fue la última vez que leímos una carta de parte de Dios? ¿Y cuál fue mi actitud? ¿Cuál fue mi actitud al leerla? ¿Cuál fue mi actitud al esperar? ¿Será que yo estaba ansioso esperando? Ojalá Dios me escribiera una carta, ojalá. Y acá tenemos varias para leer, muchas cartas. Y creo que este texto nos habla directamente a nosotros como comunidad, como hermanos, como iglesia.
Y pensemos también cuáles son esas actitudes y ese estado de nosotros frente a las cartas de Dios. Estamos con anhelo nosotros, esperando, estamos con esperanza, no con esperanza a una señora, sino con esperanza de esa actitud, de esa disposición, de ese anhelo. O por ejemplo, recordemos cuando cada uno de pronto estaba en el colegio, ¿no? Y tenía esa novia y ella le escribía cartas. Y cada uno de nosotros ya estaba pensando qué iba a escribir en esa carta, qué iba a decir. Estaba esperando ese, como lo llaman, numeral 3. Entonces, no, esa carta toda decorada con gomas, con cosas. Y uno ansioso, ¿no? Esperando que fuera ese día, el día 3, para recibir esa carta y uno para también dar su carta. Y nuestra actitud es una actitud de esperanza, de anhelo, de, o sea, ojalá me escriba y harto, que no me escriba un poquito y que me repita las palabras y que me las marque con un marcador. Mira, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo nos está diciendo, mira, Dios dice que es nuestro Salvador. Dios dice que es nuestra esperanza. Y nosotros, ¿será? Esas sí las dudamos, ¿no? Esas sí las ponemos como, ¿será que sí es mi Salvador? ¿Será que sí es nuestra esperanza? Pero si fueran de la novia, uno sí se pone loco, ¿no? Y las lee, 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 y las guarda, y las guarda, ¿no? Y hasta las huele, a ver si tienen perfume, a ese splash, a ver si tienen estrellas, escarchas. O sea, fíjense todo el detalle que hace una persona. Ahora también fíjense todo el detalle que hace Dios, que elige a una persona. Y fíjense también cuál es nuestra actitud frente a esa carta. A veces ni las leemos. Entonces quiero que estemos pensando un poco en eso, nosotros como iglesia, no únicamente uno, sino nosotros como iglesia. Y ahora quiero que leamos, que pasemos al versículo 2. Ahora Pablo menciona a Timoteo. Y antes de avanzar, hay algo particular en el nombre de Timoteo, en su significado. Cuando uno busca el significado de Timoteo, Timoteo significa aquel que honra a Dios, o el que ama o adora a Dios. Y hay que tener presente este significado de Timoteo, porque creo que con lo que va a empezar a describir Pablo de Timoteo, tiene todo el sentido que él se llame Timoteo. Entonces uno puede pensar, bueno, si una persona es nueva o alguien no conoce muy bien o no ha leído, uno puede preguntarse, ¿y quién es Timoteo? Porque sí, uno ha escuchado, sí, él es Timoteo, sí, ahí estamos viendo que le está escribiendo Pablo a Timoteo como si fueran muy amigos, casi que padre e hijo. Pero entonces, ¿quién es Timoteo? Y hay una cita que nos puede ayudar para entender o conocer quién es Timoteo. Entonces, por favor, leamos Hechos 16. Hechos capítulo 16. Y leamos el versículo 1. Dice así, Hechos 16, versículo 1. Después, Pablo llegó a Derbe y a Listra. Allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Bueno, entonces ya tenemos un poco más de contexto, ¿no? Ya sabemos quién es Timoteo. Es hijo de una judía cristiana y de un padre griego. Entonces, creo que es importante saber un poco de Timoteo, de quién es Timoteo y qué está pasando con Timoteo. Ahora, Pablo sigue escribiendo en el versículo 2 de Timoteo y está diciendo, verdadero hijo en la fe. Y acá es donde cada uno puede empezar a pensar, a hacerse preguntas, ¿no? ¿Y por qué es un verdadero hijo en la fe?
¿O qué hace que él sea un verdadero hijo en la fe? O hasta uno puede sentir envidia, ¿no? ¿Cómo así que Timoteo sí es verdad y yo qué soy entonces? Porque fíjense las palabras que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y esto creo que como iglesia nos cae como anillo al dedo, ¿no? Qué bueno sería que cuando escribieran una carta a la iglesia Piedra Viva dijeran, a iglesia Piedra Viva, los verdaderos hijos en la fe. Ojalá, ¿no? Creo que ahí podemos empezar a reflexionar un poco sobre quién, sobre qué, sobre cuál, sobre cómo es ser un verdadero hijo en la fe. Y entonces uno puede estar pensando un montón de cosas, ¿no? No, el verdadero hijo en la fe es el que no roba, el que no miente, el que se porta bien, el que viene a la iglesia y... Ese es el verdadero hijo en la fe. Pero, si nosotros vemos el texto, hay 2 puntos. Pablo pone 2 puntos. Después escribe, verdadero hijo en la fe, 2 puntos. Esos 2 puntos nos están mostrando que va a describir, va a enseñarnos qué es un verdadero hijo en la fe. Y fíjense cómo empieza después de esos dos puntos. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, 2 puntos, recibe gracia, misericordia y paz de Dios. Y entonces aquí entramos en un conflicto un poco, ¿no? Porque entonces podemos pensar, bueno, ¿y qué es gracia? ¿Y qué es misericordia? ¿Y qué es paz? Y aquí creo que nos toca hacer la tarea y juntos mirar qué es la gracia, qué es la misericordia y qué es la paz. Porque esto es lo que debe tener un verdadero hijo en la fe. Cuando pensamos en gracia, pensamos como, yo no sé por qué, por ejemplo, quiero poner de ejemplo, cuando el hijo consigue un trabajo, entonces, no, papito, Dios, que le vaya muy bien, Dios ponga gracia en usted. Y uno se va, Dios ponga gracia en mí. Como que no entendemos muy bien ese significado, como que le damos muchas vueltas a este significado. La palabra gracia, su significado es bondad inmerecida, es un favor, es un regalo. Por ejemplo, es que nosotros hicimos algo mal y en vez de recibir nosotros castigo, recibimos gracia. Entonces, no, que él se robó algo y sale alguien y dice, tranquilo, yo lo pago, tranquilo, no se preocupe. Eso es gracia. Y creo que todos necesitamos gracia. Y que recordemos que la gracia es de Dios. La gracia no es de, ay, no, es que miren, no, ese pastor sí, gracia, misericordia y paz. La gracia viene de Dios. Entonces creo que es importante que estemos pensando en la gracia. Ahora tenemos la palabra misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Esta palabra está dividida. La podemos dividir en miser, que significa miseria, una necesidad o una desgracia. Y la otra parte, que es cordia, habla del corazón. Esto significa que uno tiene el corazón hacia la misericordia. O sea, que uno actúa, ¿no? Y aquí quiero hacer una diferencia, porque creo que a veces confundimos esta palabra de misericordia con compasión. Como que las tenemos, como que es lo mismo, ¿no? Entonces, no, tengámosle compasión. Ay, no, pobrecito. Uy, usted sí es bien misericordioso, ¿no? Como que confundimos un poco estas 2 palabras. Entonces quiero hacer la aclaración de que la compasión es una capacidad de sentir o reconocer el sufrimiento ajeno. Entonces, creo que todos tenemos compasión, ¿no? Si vemos a alguien en una condición difícil,
Sí, tenemos la capacidad, lo reconocemos, no, está grave, no, está herido, no, difícil. Todos lo reconocemos, ¿no? Si alguien viene con una media rota, uy, pobrecito, todos lo reconocemos. Ahora, a diferencia de la misericordia es la acción que surge como un fruto de la compasión. Entonces, claro, sentimos compasión, nos duele, reconocemos que esa persona tiene una necesidad, pero actuamos. Eso es la misericordia, actuar. Es el regalo, es la ayuda que le damos al otro, ¿no? Y este regalo se le entrega a una persona que está sufriendo. Y aquí quiero que volvamos al salmo, ¿no? A veces leemos estos salmos en medio del culto, pero como que, no, como sí, el salmo y bueno, pues bacano, ¿no? Pero entonces volvamos un poco al salmo, leamos el salmo 25. Salmo capítulo 25. Y como estamos hablando de la misericordia, yo acá no sé si está bien, pero me atreví un poco a darle un orden diferente, buscando esto de la misericordia. Entonces quiero que lo leamos de la siguiente manera. Que leamos el versículo 16, 17, el versículo 18, el versículo 7 y el versículo 6. Entonces yo lo voy a leer. Yo tengo otra versión que es la 7 y 6. Entonces lo repito. 16, 17, 18, 7 y 6. Yo lo voy a leer para que usted esté pendiente. Recuerde que lo que estamos viendo es la misericordia. Dice así. Mírame y ten compasión de mí, pues me encuentro solo y oprimido. Crece en mi corazón la angustia. Líbrame de esta congoja. Mira cómo sufro y me esfuerzo. Perdóname todos mis pecados. Tú, Señor, eres todo bondad. Por tu misericordia, acuérdate de mí, pero olvídate de que en mi juventud pequé y fui rebelde. Recuerda, Señor, que en todo tiempo me has mostrado tu amor y tu misericordia. Entonces, tiene todo el sentido, ¿no? Ahora este salmo de pronto a cada uno le resuena un poquito más cuando estamos viendo la misericordia de Dios. Entonces, fíjense, Dios no solo tuvo compasión, Dios no solo, ay, no, estos manes, y se quedó ahí, ¿no? Nos dejó ahí, pues ellos allá y yo acá, porque como yo soy Dios, sino que Dios actuó, Dios tuvo misericordia, envía a su Hijo para perdonarnos nuestros pecados. Eso es lo que está mostrando el Salmo, eso es lo que nos está marcando el Salmo. Dios actúa, Dios no se queda ahí, ay, pobrecito, ¿no? Se le rompieron las medias, no tiene que comer, no. Dios actúa. Y creo que eso es importante, ¿no? Que pensemos que Dios no solo se queda viéndonos a nosotros, Dios está actuando. Como esta canción que dice, aunque no pueda ver, está sobrando. Pero entonces aquí viene el lío. ¿De verdad nosotros creemos que Él está actuando? ¿De verdad nosotros creemos que Él tiene misericordia de nosotros? Entonces pensemos un poco en eso. Ahora si volvemos a Timoteo, tenemos la otra palabra y es paz. La paz, el significado más sencillo es que no hayan guerras, la ausencia de guerras. Esa es la paz. Y Pablo le está mencionando a Timoteo que reciba paz. Y Pablo marca estas características de Timoteo. Pero pensemos también, bueno, ¿y quién más habló de paz? ¿Y quién más nos enseñó cómo vivir en paz? Porque no es solo, bueno, sí, aquí tenemos la palabra paz y ¿qué hacemos con eso, no? Ayer hablábamos con los muchachos en jóvenes y decíamos que incómodo, ¿no? Es escuchar palabras de Jesús cuando Él nos dice, no se preocupen, confíen en mí, tengan paz. Y uno está como un loco, lleno de rabia, de ira, mirando a ver qué hace.
Y Dios está diciendo, reciban paz. Entonces miremos algunos versículos que hablan acerca de la paz. Podemos leer, por ejemplo, Juan 14, versículo 27. Juan 14, versículo 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tengan miedo. Entonces fíjense, Jesús es el mejor ejemplo acerca de la paz. Jesús nos está diciendo que Él nos deja la paz, pero que es una paz diferente. Lo mismo que está marcando Timoteo, lo mismo que está marcando Pablo, porque esa paz viene de Dios. Esa paz no es, no, yo ya voy a la iglesia, soy cristiano, ahora mi vida es color de rosa, y ya yo voy así por un campo saltando, uy, hay que evaluar ese cristianismo. Podemos leer otro versículo que es Juan 16, Juan capítulo 16, versículo 33. Y dice, estas cosas les he hablado, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué está diciendo? Nos está diciendo, miren, en el mundo no la van a pasar tan bacán, pero confíen en mí. Juan 16, 33. Está diciendo, confíen en mí. ¿Para qué? Para que tengamos paz. Ese es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Otro que leíamos ayer con los jóvenes, creo que es importante compartirlo. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces fíjese, que la paz de Dios, ¿qué? Sobrepase todo entendimiento. ¿Y esa paz qué hace? Guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esa es la paz que Pablo le está marcando a Timoteo. Esa es la paz que nosotros como Iglesia Piedra Viva deberíamos tener. Ahora, listo, ya entendemos, tenemos el significado de gracia, misericordia y paz. Y entonces viene una pregunta, creo que es bien interesante. Y es, ¿y cómo Pablo sabe todas estas cosas de Timoteo? Entonces ahí ya cada uno, no, pues de pronto él cantaba o no sé, hacía algo. Pero ¿cómo Pablo sabe que Timoteo es un verdadero hijo en la fe y es una persona que tiene gracia, misericordia y paz? Entonces aquí ya cada uno, ahí está. Y las características que Pablo da de Timoteo es una cosa fuerte. O sea, no está diciendo cualquier cosita, está diciendo gracia, misericordia y paz. Y quiero que leamos, creo que hay una respuesta para esto que les estoy marcando de cómo Pablo sabe o conoce que Timoteo tiene estas características. Entonces lo primero que uno podría pensar es, claro, porque Timoteo pues vive así, ¿no? Pero imagínense, qué tan evidente o qué tan marcado tendría que vivir este personaje. Recordemos que Timoteo también es una persona joven, para que sea así de evidente, que una persona lo ve y le dice, gracia, misericordia y paz. Verdadero hijo. Leamos Hechos 16, que ya lo habíamos visto.
Hechos. Hechos capítulo 16, versículo 2. Dice, los hermanos, leámoslo desde el 1 porque ya lo habíamos leído. Hechos 16, lo vamos a leer desde el 1 hasta el 2. Después Pablo llegó a Derbe y a Listra. Allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él. Entonces, la palabra que tenemos aquí es que hablaban, pero no hablaban mal de él. Hablaban muy bien de él. En otras versiones dice que daba buen testimonio. En esta está diciendo que hablan muy bien de él. En otras versiones dice que tenía un buen concepto de él. En otras versiones también está diciendo que él gozaba de una buena fama, que él tenía un buen testimonio, que él hablaba con mucho elogio. Y fíjense, las personas que estaban en esta situación con Pablo y con Timoteo dan buen testimonio a Pablo de cómo es Timoteo. Y entonces yo me quedo pensando, este personaje, Timoteo, man tiene que vivir de una manera, o sea, para que la gente dé buen testimonio de ese modo. Ahora, si estamos hablando de cartas, si estamos aquí un poco nostálgicos, amorosos, con expectativa pues a eso venimos los domingos. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir, Dios? ¿Qué quieres hablarme hoy? Y Dios nos está hablando y nos está diciendo, pues recibamos gracia, misericordia y paz. Pues seamos unos verdaderos hijos en la fe. Pero entonces pensemos nosotros también como Pablo está marcando y como las personas marcan el testimonio de Timoteo. Ahora aterricemos esto a nosotros. Y es, si un familiar de nosotros, no lo llevemos tan lejos, entre nosotros, si escribiéramos una carta sobre otra persona, ¿podríamos escribir de esa manera? A ti, fulanito de tal, que tienes un buen testimonio. Porque ese testimonio es evidente. Creo que a nosotros como iglesia se nos ha olvidado un poco que ese testimonio es evidente, ¿no? Es evidente que una persona nació de nuevo, es evidente que una persona ama al Señor, es evidente que una persona busca al Señor. Eso es evidente. Es evidente que una persona está dispuesta, está con esas dos características, está con esperanza, está con actitud de, bueno, entonces yo sí soy un verdadero hijo. Y creo que acá no nos gusta escuchar a veces esto, ¿no? No nos gusta escuchar estas palabras. Fíjense, no son mis palabras, no es lo que yo diga porque yo me pare acá. Es lo que está hablando Dios. Y cada mensaje que da Dios cada domingo atraviesa a la persona que viene y debería atravesar a la congregación. Para que juntos podamos ser esos verdaderos hijos en la fe. Y pensemos en nosotros, o sea, de verdad quiero que cada uno intente hacer el ejercicio ahí en su mente y pensar, si alguien escribiera una carta de mí, ¿podría escribir con estas características? Es evidente que nosotros vivimos como hijos de Dios. O sea, no es por poner alabanzas en YouTube mientras yo me baño, ¿no? No es, ay, Padre, no, eso está bien, bueno, pero va más allá. O sea, fíjense, las características de Timoteo, que es una persona joven, es la gracia, es la misericordia y es la paz que viene de Dios. No es otra cosa. Entonces pensemos en nosotros, pensemos en si nosotros estamos dando un buen testimonio a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos,
acá mismo. Si nosotros, y también creo que hay algo que es importante marcar y es, si nosotros queremos recibir, acá está diciendo, recibe. Es como un regalo, ¿no? Pues mire, ¿será que lo abro o no? Pues se ve como chévere, pero ¿será que lo uso o no? Ya cada quien, cada uno de ustedes decide si quiere recibir gracia, misericordia y paz. Y ahora, bueno, leímos esto, suena chévere, ¿no? Nos vamos de pronto un poquito motivados, sí, gracia, misericordia y paz, amén, aleluya, Señor, sí. Pero ahorita los que tienen que ir a votar, ni gracia, ni misericordia, ni paz. Ahorita eligen presidente, ni gracia, ni misericordia, ni paz. Entonces la demora es cruzar esa puerta, o sea, la demora es que yo me calle, para que se nos olvide la gracia, la misericordia y la paz. Y estas son tres características que Dios nos está hablando a nosotros como iglesia. No solo a mí, Juan Nope, no solo a Alejandro, no solo a Pilar, no solo a Kate, a Diana, a cada uno. Es a nosotros. Empieza Pablo diciendo que Él es nuestra esperanza y nuestro Salvador. Y quiero que no solo nos llevemos el ejemplo de Timoteo. Claro, Timoteo fue muy excelente. Claro, Timoteo, o sea, está marcando a Timoteo como una... Ahora cada padre puede estar pensando también, no, yo quisiera que, ojalá mi hijo fuera Timoteo, ojalá. Entonces yo pregunto aquí y aprovecho, ya que estoy acá, y padres, ¿ustedes son como Timoteo? Porque ustedes también son hijos. Ustedes también reciben gracia, misericordia y paz. Ustedes también tienen gracia, misericordia y paz con sus hijos. Entonces, no, pero no sé, allá despacito, ¿no? Pero acordémonos que todos somos hijos de Dios. Juan 1:2 está marcando eso. A los que reciben y creen en mi nombre, esos son hechos hijos de Dios. Entonces todos nosotros somos hijos de Dios. Y quiero que también no debemos pensar, ahorita debemos estar pensando, no, ojalá mi tío reciba gracia, misericordia y paz. Pero quiero que sea un poco envidioso por un momento. Sé que no está bien, pero piensa en usted. Piensa en usted, en su salvación. Piensa en si usted da buen testimonio. Piensa en si cada uno de ustedes recibe gracia, misericordia y paz. En si practica la gracia, en si practica la misericordia y en si practica la paz. Porque nosotros instantáneamente nuestro cerebro piensa, como nosotros estamos aquí adentro, no, nosotros sí somos merecedores. No, yo sí la recibo y abundante. No al 70, al 100 por uno. Eso sí nos gusta, ¿no? Pero entonces, no solo nos llevemos el ejemplo de Timoteo, creo que lo podemos llevar también a Jesús, ¿no? Porque Jesús fue hijo, ¿no? Y Jesús es, estoy seguro que es uno de los mejores ejemplos de un hijo. Él honra a su padre, ama a su padre, obedece a su padre. Y creo que si nos quedamos con gracia, misericordia y paz, pues Jesús practicaba todas estas cosas. Jesús trajo la gracia. Entonces, sí, no me crea a mí, leámoslo. Juan, capítulo 1, versículo 18. Cuando lo tengan, pueden decir amén, una palabra. Gracias. Juan 1:17 está diciendo, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No, ¿cómo así? Pues Jesús es pieza fundamental, porque sin Jesús no habría gracia. Jesús trajo la gracia y la verdad. Ahora sí nos vamos por el lado de la misericordia, ¿no?
¿Y Jesús tuvo misericordia o Jesús iba cortando cabezas? A todo el mundo le iba cortando la cabeza. Pues podemos ver varios ejemplos, ¿no? Jesús tuvo misericordia, por ejemplo, de la mujer adúltera. Cuando la lleva a toda esta gente y le dice, sí, matémosla, ella estaba adulterando, ella. ¿Y Jesús qué le dice? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, ¿Jesús tuvo misericordia? Por supuesto que tuvo misericordia. Y así podemos ver muchos ejemplos en Juan. Con el paralítico. ¿Quieres ser sano? Bueno, entonces Jesús es uno de los mejores ejemplos de la gracia y la misericordia. Lo estamos viendo, lo estamos leyendo. No son mis palabras, acuérdense. Lo estamos viendo con la Biblia. Y creo que Jesús tuvo y tendrá demasiada misericordia con nosotros, ¿no? Pero a nosotros se nos está olvidando que Jesús tiene misericordia de nosotros. Ahora, esto no es una licencia, entonces yo puedo hacer, entonces no hemos entendido. Esto no es una licencia para entonces, pues como Jesús tiene gracia, misericordia y paz de mí, entonces, bueno, ¿qué importa? Al contrario, porque Él nos salvó, porque Él nos perdonó, ahora nosotros deberíamos estar, bueno, yo quisiera ser un verdadero hijo en la fe. Yo quisiera dar buen testimonio. Bueno, yo quisiera actuar. Pero fíjense, no es porque toca, sino es porque Él nos salvó, Él nos perdonó. Y eso cambia las reglas del juego. Eso cambia todo. Ahora sí nos quedamos con la siguiente palabra, que es la de la paz, y la llevamos a Jesús. Él tuvo paz y Él nos enseña, y lo leímos. No se turben vuestro corazón. Mi paz os dejo. Y Él nos enseñó, no es que a Jesús lo querían matar. O sea, a Jesús lo estaban buscando. No es que Jesús andara ahí como andan los pastores de ahora, 10 escoltas, camioneta y chaleco antibalas. Jesús no andaba así. Y lo querían matar. Jesús tuvo miedo. Jesús lloró. Pero Jesús nos enseña en medio de todas estas circunstancias que lo que debemos tener es paz. Que creo que es lo más difícil. Cuando tenemos la situación difícil, no me hablen de paz. Y lo último que buscamos es a Dios. No, es que ¿cómo Dios me va a ayudar? Entonces no recibimos paz. Y así es nuestro cerebro todo el tiempo. Todo el tiempo nuestro cerebro está así. Todo el tiempo nuestros pensamientos, nuestro corazón está de esa manera. Sin recibir gracia, sin recibir misericordia y sin recibir paz. Y para ir concluyendo, fíjense que hicimos todo el recorrido solo con estos 2 versículos. Hicimos todo el recorrido por esta introducción que es la introducción de la carta. Es hola, yo soy, na, y mira. Y nos deja ahí como bueno, necesitamos más, ¿qué pasa? Pero hoy solo nos vamos a detener en estos 2 versículos para que nosotros juntos recordemos primero las características de quién es Dios y que pensemos si de verdad, o sea, quiero que cada uno de ustedes piense, ¿de verdad Dios es nuestro Salvador? ¿De verdad Jesús es su esperanza? ¿De verdad? Porque a veces parece que Él no es nuestra esperanza y Él no es nuestro Salvador. Y la carta nos empieza diciendo, miren, Dios. Hicimos el recorrido por esta carta primero viendo estas 2 características.
Dios como Salvador y Dios como nuestra esperanza. Hicimos el recorrido y vimos también qué caracteriza a un verdadero hijo en la fe. ¿Y quién es? Y estas palabras a veces de pronto no nos gustan, pero esto es lo que nosotros como iglesia debemos recibir hoy y todos los días de nuestra vida. Gracia, misericordia y paz. Y así es como deberíamos vivir nosotros, con gracia, misericordia y paz. Eso es lo que nos debería a nosotros marcar como iglesia. Ojalá cuando salieran los vecinos y uno va y compra un agua o una avena o un ponqué, uy, estos vecinos, ve, pero uno allá antes va, buenas, sí, véndame eso rápido. O sea, ojalá cada vez en nosotros sea más evidente que hemos recibido gracia, misericordia y paz, y que confiemos de verdad y que nos detengamos a pensar que Él es nuestro Salvador y Él es nuestra esperanza. Y para terminar, quiero hacer algo que creo que casi nunca hacemos, y es que cambiemos el nombre de Timoteo. Puede ser por nosotros o por la iglesia. Y esto puede sonar mucho mejor, ¿no? Y quiero que lo leamos, o bueno, yo lo voy a leer con el nombre de la iglesia porque sé que estas palabras no son solo para mí, sino son para todos nosotros. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Y aquí viene lo bonito. A ti, piedra viva, iglesia piedra viva, verdaderos hijos en la fe, reciban gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Casi siempre yo traigo como, bueno, y ahora lo podemos poner en práctica, ahora lo podemos, pero creo que aquí está siendo muy claro el texto y nos está enseñando a que un verdadero hijo en la fe vive con gracia, vive con misericordia y vive con paz. Y lo que yo más anhelo es que cada uno de nosotros pueda vivir con gracia, con misericordia y con paz. Que cada uno practique en sus casas la misericordia, la gracia y la paz. Que entre nosotros también, que a veces hay conflictos, dificultades, no, que este piensa así, no, que este no se peina, no, que este es lo otro, no, que este vino sucio, que este vino en pantalón, no, es que entre nosotros tengamos gracia, misericordia y paz. Que con una persona nueva, gracia, misericordia y paz. Los esposos, gracia, misericordia y paz. Las parejas jóvenes, gracia, misericordia y paz. A cada uno de nosotros recibamos, creo que eso es lo que hoy podemos hacer, recibir gracia, recibir misericordia y recibir paz, que vienen de parte de Dios. Fíjense, yo no empiezo a sacar acá un costal, entonces de Diana, de Nope para Diana, misericordia, listo, ya. Eso no es así. Eso viene de parte de Dios. Y creo que eso es lo que podemos empezar a hacer nosotros como iglesia, como congregación. Empecemos a practicar la gracia, la misericordia y la paz. Pongámonos de pie y oremos.